Hola, nosotros vamos a presentar el avance del proyecto Chaleco para Ciegos. Somos del grupo 7V2 y mi nombre es Pérez Sánchez Jessica Odet y el de mi compañero Chávez Álvarez Jaciel Fernando. Primero vamos a explicar el armado del prototipo y para empezar tenemos que conocer los componentes que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un Arduino, un sensor de distancia ultrasónico de 4 pines, un LED rojo, un LED amarillo, un LED verde, tres resistencias de 300 ohms y un buzzer. Bueno, basando como el armado del prototipo, más a detalle, se va a colocar pues el Arduino en la protoboard para facilitar las conexiones. Enseguida después se conecta el sensor ultrasónico, que esto se va a conectar los pines BSC y GND del sensor a los pines correspondientes de 5 volts y el GND del Arduino. Eh, el pin del sensor ultrasónico al pin del 5 volts es el que suministra la energía necesaria para que el sensor funcione. Y el GND, que se conecta el pin al sensor del pin GND del Arduino, que ese se encarga de cerrar el circuito eléctrico y proporciona una referencia del voltaje común. Después se conecta el pin trig del sensor al pin digital 5 del Arduino y el pin eco del sensor al pin 4 digital del Arduino. Este trig se utiliza para enviar una señal de pulso ultrasónico y el pin eco recibe la señal de retorno del pulso ultrasónico. Se va a conectar los LEDs, se insertan los LEDs en el protoboard y se conectan a una resistencia de 330 ohms al ánodo de cada LED, que en este caso sería la patita larga, y conectar al otro extremo de la resistencia el LED verde al pin digital 8 del Arduino, el LED amarillo al pin digital 9 y al LED rojo al pin digital 10 del Arduino. La conexión del buzzer, que es la terminal positivo del buzzer, se conecta al pin 11 del Arduino y que esta terminal pues recibe la señal de activación, y la terminal negativo del buzzer, que es GND en la protoboard. Esto completa el circuito del buzzer. Se puede hacer un resumen de las conexiones del protoboard y del Arduino. En este caso del sensor ultrasónico, el VCC es la entrada de 5 volts del Arduino, el GND del Arduino, el trig es el pin digital 5 del Arduino y el eco es el pin digital 4 del Arduino. Pues en el LED verde con el ánodo más la resistencia de 330 ohms, que es el pin digital 8 del Arduino, pin digital 9 del Arduino, que es el LED amarillo, y pin digital 10, que es el rojo. Para la terminal del positivo del buzzer es el pin digital 11 del Arduino y el negativo es el GND de la protoboard. Ahora vamos a ver los diagramas de conexión. Explicando a detalle el diagrama de circuito que representa el proyecto, este está basado en un sensor de distancia ultrasónico, un Arduino y 3 LEDs, las resistencias. El Arduino 1 es la placa de microcontrolador, tiene pines de entrada y salidas digitales, entradas analógicas y varios pines de alimentación. El sensor de distancia ultrasónico normalmente tiene 4 pines, el BCC, trig, eco y GND. Se utiliza para medir la distancia emitiendo pues las ondas ultrasónicas y midiendo el tiempo que tarda en volver al eco. El BCC está conectado a la salida 5V del Arduino para alimentar el sensor. El trig está conectado al pin digital D7 del Arduino. Este pin se utiliza para activar el sensor para enviar el pulso ultrasónico. El eco está conectado al pin digital 6D6 en el circuito del Arduino, y este pin se utiliza para leer la señal que vuelve al sensor. El GND está conectado a la tierra, que es el GND en el Arduino, y ahora los LEDs, hay 3 LEDs en el circuito, cada uno con una resistencia limitadora de corriente correspondiente del R2, R3 y R4 de 300 ohms para evitar daños a los LEDs. Los ánodos de las LEDs están conectados a los pines digitales D3, D4 y D5 en el circuito a través de las resistencias, y los cátodos están conectados a la tierra, que sería GND. El
D1, que es el rojo, el LED rojo, está conectado al pin digital D3 a través de la resistencia R2. El D2 al amarillo, que es el LED amarillo conectado al pin digital D4 a través de la resistencia DR3. Y D3, que es el verde, está conectado al pin digital 5 a través de la resistencia R4. El circuito es alimentado por una fuente de 5 volts que es proporcionada por el pin 5B del Arduino, y la referencia de tierra pues es el común para todos, que es el U2GND. Pues básicamente el propósito de este circuito es probablemente utilizar el sensor ultrasónico para medir la distancia y luego indicar el rango de distancia utilizando los LEDs. Por ejemplo, el LED rojo, bueno, funciona de esta manera. El LED rojo podría o se enciende para las distancias cercanas, el amarillo para las distancias medias y el verde para las distancias lejanas. Ahora vamos a ver los programas desarrollados. Solo vamos a ocupar un programa en Arduino. Y bueno, aquí tenemos la declaración de los pines. Primero se definen los pines a utilizar para el sensor ultrasónico, los LEDs y el buzzer. Después tenemos la configuración inicial. Tenemos una función setup, que es donde se configuran los pines como entradas o salidas dependiendo su uso. Los pines de los LEDs y el buzzer se configuran como salidas y el pin eco pin del sensor ultrasónico se va a configurar como una entrada. Después tenemos el bucle principal de nuestro programa. En la función loop se mide la distancia utilizando el sensor ultrasónico. Primero se envía un pulso de disparo trigger pin, después se mide el tiempo que tarda en recibir el eco pin. Y bueno, se calcula la distancia en centímetros dividiendo el tiempo por 2 porque el pulso va y vuelve, y después se divide otra vez por 29.1 porque es la constante que convierte el tiempo en distancia. Después tenemos las condicionales para los LEDs y el buzzer, lo vamos a explicar. Dependiendo de la distancia medida, si la distancia es mayor o igual a 100 centímetros, se enciende el LED verde y se apagan los otros dos LEDs. El buzzer no va a emitir ningún sonido hasta ese momento. Si la distancia está entre 50 y 100 centímetros, se va a encender el LED amarillo y se apagan los otros dos LEDs, y el buzzer emite un tono de 523 Hz por 500 milisegundos. Y si la distancia es menor a 30 centímetros, se enciende el LED rojo, se apagan los otros dos LEDs y el buzzer emite un tono de 523 Hz por 500 milisegundos. Finalmente va a haber una pausa de 500 milisegundos para evitar inestabilidades en las mediciones. Y vamos a ver ahora la simulación. Ahí es el rojo, ¿no? Se supone. Ajá. Aquí se supone que ya pasa a ser el amarillo. Sí. Y a partir de los 100 pasa a ser el verde. Y bueno, nuestros resultados experimentales. El funcionamiento básico de la sudadera para personas invidentes es que a determinada distancia en metros va a empezar a sonar y se van a empezar a ubicar los LEDs que tienen. Cuenta con 3 LEDs, rojo, amarillo y verde. El verde va a estar prendido, como ahorita están, en caso de que la persona esté muy alejada de algún obstáculo. Comienza a ponerse en verde cuando el obstáculo empieza a obstruir. En amarillo, perdón. Empieza a ponerse en amarillo y empieza a sonar intermitentemente el buzzer. Y entre más se va acercando el obstáculo o la persona al obstáculo, cambia de color a rojo y el buzzer está sonando. Obviamente una persona que es ciega pues no va a ver los colores, pero sí va a tener el otro sentido, que es el del buzzer, que es el del sonido. Los LEDs solamente son indicadores que nos van a permitir ver que otra persona pueda distinguirla en caso de que esté oscuro o ya sea de noche, pueda distinguir a la persona que está portando la sudadera. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.